Estos son los audífonos del tipo in-ear de la marca CCZ modelo Plum. Así que vamos a ver el unboxing mientras les comento algunas cosas sobre los audífonos. Y aquí tenemos la caja de los audífonos. Es una caja un poco grande y no sé qué tal les parezca el diseño a ustedes. Y al reverso de la caja podemos ver las especificaciones que les estaré comentando un poco más adelante. Pero rápidamente podemos leer aquí que es un audífono que trae 5 drivers. Su construcción es de metal y es un audífono hi-fi según dice aquí. Y al abrir la caja así de primeras nos encontramos los audífonos y varios pares de ear tips o gomitas. Y en el resto de la caja nos encontramos manual. También nos encontramos una funda y los accesorios que veremos más adelante. Veamos los audífonos un poco más de cerca, así que voy a acercar los audífonos a la cámara para que los puedan ver. En lo que vemos los audífonos les comento que CCZ es una nueva marca y el modelo Plum, sería su primer lanzamiento. Así que gracias a los amigos de Keep Hi-Fi por mandarme los audífonos para hacer el unboxing y la review. Pasamos a ver lo que hay dentro de esta cajita y es aquí donde nos encontramos el cable y lo que parece ser un accesorio. Nos encontramos con este cable de 6 núcleos, bastante sólido, se siente muy bien hecho, en cual la terminación del cable es en jack 2.5, aunque en lo personal hubiera preferido jack 3.5. Hablando de este cable, no se parece a ningún otro cable que yo haya tenido antes, así que este cable parece ser bastante bueno y muy duradero. Aparte de que este cable nos promete ayudarnos a conseguir un sonido más cristalino, también nos dice que podemos lograr una mejor separación instrumental y vocal a la hora de escuchar nuestra música. Bueno, no hace falta decir que el cable es desmontable. Y en cuanto a los conectores que van al audífono, es el famoso conector de 2 pines. Así que será fácil cambiarlo por el cable de tu preferencia. O si en dado caso se te llegara a dañar este cable. O simplemente cambiarlo por un cable que tenga jack 3.5. Y bien, pasamos a ver el accesorio que venía junto con el cable. Este es una brocha para limpiar tus audífonos. Bastante útil para evitar que tus audífonos acumulen suciedad y se vea afectado el sonido. Pasamos a ver nuestro estuche y dentro nos encontramos más accesorios. Para mi suerte nos incluyen 2 adaptadores. Un adaptador es para pasar de jack 2.5 que trae originalmente el cable, convertido a jack 3.5, que es el que yo más voy a estar utilizando. Adicional a eso nos viene con otro adaptador, que es para pasar de jack 2.5 a jack 4.4 balanceado, para que puedas conectar tus audífonos a un DAC o a cualquier aparato hi-fi que sea compatible. También nos incluye este paño para limpiar nuestros audífonos, que siempre viene bien para mantenerlos limpios y brillantes, y más en este caso que nuestros audífonos están construidos 100% de metal y en color dorado. Y de lo último que nos incluyen son estos pares de ear tips o gomitas, que son idénticos a los que tenemos originalmente en nuestros audífonos, así como vienen de fábrica. Aquí podemos ver que son los mismos ear tips, solo que varía el tamaño. Originalmente nos viene con el tamaño mediano, aparte nos incluyen el tamaño chico y grande. Cabe decir que estos ear tips no son los mismos a los que vemos cuando recién abrimos la caja, ya que los ear tips que encontramos originalmente en los audífonos, según son un diseño creado especialmente para estos audífonos. Según esto nos ayudará a mejorar el aislamiento y la claridad del sonido. En cuanto a los demás ear tips, los que son de colores, tenemos que son unos ear tips de la marca Kiwi Ear. Igual nos los ofrecen en diferentes tamaños para que tú puedas elegir el que más te acomode. En lo personal yo me quedé con los que venían de fábrica. Y ya pasando a hablar de los audífonos, como pueden ver, son unos audífonos que están construidos completamente de metal. A primera vista se pueden ver como unos audífonos bastante grandes y en la mano se pueden sentir como unos audífonos bastante pesados. Pero quiero decirles que ya trayéndolos puestos la cosa cambia. No se sienten para nada incómodos y mucho menos se llegan a sentir pesados.
Así que eso fue algo de lo que más me sorprendió de estos audífonos. Y sobraría decir que la calidad de construcción en estos audífonos es excelente. De las cosas que más me gustaron de estos audífonos, la calidad y el diseño, se miran muy bien. Quiero pasar a comentar un poco acerca del estuche o funda que nos viene incluida con los audífonos. Si bien el diseño del estuche me gusta, también me gusta el estilo. En lo personal yo hubiera preferido un estuche un poco más rígido y un poco más grande. Pero sin problema este estuche te llega a sacar de un apuro. Les quiero decir que estos son uno de los mejores audífonos que he tenido en mis manos en cuanto a calidad de sonido y en cuanto a calidad de construcción. Así que muy bien por esta nueva marca CCZ y su nuevo modelo Plum. Les quiero dejar con unas tomas de los audífonos y regreso para que les dé mis conclusiones. Y bueno, ¿cuáles son mis opiniones respecto al sonido de estos audífonos? Pero antes que nada quiero darles a conocer el precio de estos audífonos. El precio es de $240. Sabiendo eso, lo menos que podemos esperar de unos audífonos de ese precio es que suenen bien. Y a mi parecer, estos audífonos suenan bastante bien. El sonido que dan estos audífonos, a mi parecer, es bastante balanceado. Un sonido bastante claro y cristalino, diría yo, que podría ser compatible con la mayoría de géneros musicales, incluso para usarlos como monitoreo si es que tú tocas música en vivo. En lo particular, ese es el uso que yo más le he dado, pero si no eres como yo y solo los ocupas para escuchar música, estos audífonos me parecen de los mejores que yo he tenido hasta el momento, claro. Y hablo en lo personal, porque a lo mejor y tú ya has tenido audífonos que superan por mucho a estos, pero comparado a los que yo he tenido y he podido probar, aquí te estaré mostrando algunos. Debo decir que estos superan a cualquiera de los que yo he tenido, incluso con la misma cantidad de drivers o superior. El ejemplo podría estar en el modelo ZSX y ASX de la marca KZ, que teniendo una cantidad superior de drivers, por ejemplo uno trae 6 por lado, en total 12, y el otro trae 10 por lado, en total 20, no me dejan la misma experiencia de sonido como estos, incluso en cuanto a la calidad de construcción y la calidad del cable. En estos audífonos me parece superior. Una cosa a resaltar sobre estos audífonos es la aislación que te ofrecen. A mí me llega a parecer que es un poco superior a los audífonos que yo he tenido antes, y ese es un punto bastante bueno a mi parecer. Pero claro, todo lo antes dicho partiendo de que estos audífonos cuestan $240. Así que tomando en cuenta el precio y todo lo que nos ofrecen estos audífonos, me parece algo bastante bien. Una cosa que no he podido probar es conectar los audífonos a un DAC, así que no les podría decir qué tanto cambia el sonido usando un DAC. Algo que sí les puedo decir es que estos audífonos no requieren de algo demasiado potente para moverlos. Desde un celular, una interfaz de audio, un amplificador de audífonos o un sistema de monitoreo pudieron darme la potencia suficiente para mover estos audífonos, sin necesidad de subir el volumen demasiado. Así que en la descripción de este video dejaré los links para que si tú quieres puedas adquirir estos audífonos. También dejaré el link de la página que me envió estos audífonos porque no solo tienen este modelo, sino tienen muchos otros. También dejaré el link a mis redes sociales por si ustedes quieren preguntarme acerca de estos audífonos o de cualquier otro tema. No olviden que me ayudan mucho si comentan, comparten y se suscriben a este canal. Muchas gracias por ver este video y nos vemos a la próxima.